Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles hoy miércoles, día de estudio bíblico, día en el cual disponemos de un tiempo y nos congregamos cada uno en la casa, como si fuera la iglesia, pero en la casa. Es decir, cada casa sería una iglesia, es decir, un lugar de reunión, donde estamos con nuestros hijos, o estamos solos, o estamos con la esposa, o estamos con todos allí listos todos los miércoles para tomar este refrigerio espiritual, esta palabra de aliento, de fortaleza, que nos bendice a todos. Muy triste que solamente uno pueda hacer esto el domingo, por eso la iglesia se empeña en tener esta reunión los miércoles. Ya llevamos 23 años, 24 años haciéndola y ha sido una gran bendición para todos. Así que bienvenidos a este tiempo y me alegra saludarlos. Estoy orando al Señor para que les bendiga, para que les guarde en medio de tanta situación complicada que hay ahora mismo en nuestro país. Muchos contagios por el COVID-19, ese virus volando por ahí, la gente irresponsablemente actuando en la calle sin protección, sin cuidado. Yo espero que ustedes estén haciendo lo correcto, espero que ustedes estén cuidando su familia, su casa, que estén cuidándose cuando tengan que salir a la calle, guardando la distancia, usando el tapabocas y lavándose las manos frecuentemente. Este es como un segundo ataque, un segundo avance del COVID y nosotros tenemos que estar preparados. No es porque tengamos temor, porque nosotros tenemos un Dios protector. No es porque pensemos que Dios no nos puede sanar, sí, pero de hecho la Biblia advierte claramente que cuando uno ve venir al enemigo, pues tiene que salir a protegerse, bien sea para defenderle o bien sea para atacarle. Entonces nosotros en este tiempo estamos en un tiempo de reposo. Ya estamos acercándonos realmente al tiempo de Navidad y quiero recordarles que el jueves 24 vamos a tener un culto, vamos a transmitir en directo nuestra actividad de culto de 24 y va a ser a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? Que no haya culto el miércoles, que no haya el miércoles, que no tengamos esta reunión el miércoles, sino que la hagamos el jueves, porque el miércoles es 23, jueves 24, entonces suprimimos la del miércoles y lo que hacemos es que la corremos un solo día para el día 24 a las 6:30 de la tarde. Así que usted puede preparar con su familia, de tener ahí la cena, la cosa, la reunión, y si tiene familia en casa, que lo ideal es que no haya mucha gente en su casa que venga de otra parte. Eso sería lo ideal. Pero si usted los tiene, pues póngalos. También diga, bueno, antes de cualquier cosa, vamos a reunirnos hoy, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a ver qué tiene Dios para nosotros en este día de Navidad. Así que le invito, esté pendiente, el próximo domingo en el culto vamos a estar recordándole que no tenemos esta reunión el miércoles, la tenemos el día jueves. Bueno, ya habiendo dicho esto, voy a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Quiero que invitarlos a que oren conmigo. Digan conmigo, Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad, por esta reunión, por este estudio bíblico que tenemos. Te rogamos que esta noche nos bendigas, nos ilumines, nos des sabiduría, capacidad para entender y para poner en práctica lo que tú quieres que hagamos. Señor, gracias por el pastor, gracias por la iglesia. Rogamos ahora que nos permitas abrir nuestro corazón para recibir la bendición que tienes para nosotros. Gracias, Padre, lo pedimos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, había olvidado una cosa. Acuérdense que el domingo pasado les hablé de los regalos o del detalle que queremos tener para los niños de las misiones. Si usted no se ha inscrito, no ha traído su apoyo, dijimos que 10,000 pesos mínimo para un regalo. Si usted quiere hacer más, si quiere ayudarnos más, la verdad no tenemos mucha gente que nos esté ayudando en este momento. Sabemos que la situación económica es difícil y la iglesia todos los años lo hace,
pero este año es muy difícil hacerlo porque los recursos económicos no los tenemos, no nos alcanzan para hacer esa labor que todos los años lo hacemos nosotros sin pedir ayuda de ustedes, pero esta vez yo quiero que ustedes nos ayuden, necesitamos su ayuda. Bien, vamos a hablar hoy de las distintas facetas de la fe, las distintas facetas de la fe. Y quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 10, la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. También la vamos a abrir en Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Entonces iniciamos con la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Si no tiene Biblia a la mano o algo, no se preocupe que nosotros vamos a leer los textos bíblicos que mencionamos aquí. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, oigan esto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a revisar Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Es un pasaje muy conocido por todos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oigan esto, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hemos venido hablando, y la semana pasada hablé un poco acerca de la oración. Y hoy quiero adentrarme, y en uno de esos elementos de la oración dije que la oración que recibe la bendición es aquella oración que está acompañada de la fe. Y yo hoy quiero mencionarles a ustedes o mostrarles por la Biblia a algunos personajes y algunos pasajes con esas diferentes clases de fe que existen. La Biblia entonces muestra eventos donde la fe es impulsada por diferentes motivos. La fe es determinante en la vida de los seres humanos. Una persona que no tiene fe, pues es una persona complicada. Es una persona generalmente amargada, es generalmente una persona, como le digo, hosca, huraña, si ese es el término. Es una persona que permanentemente está renegando de las cosas. Porque una cosa es una persona que tiene fe y otra es alguien que no la tiene. Una persona sin fe, como dije, es seca, hostil, quejumbrosa, reniega permanentemente. Es una persona que no tiene esperanza, que parece que todo se acaba y ya, y listo. Por eso estoy diciendo que la fe es muy importante. Y más si esa fe, mucho más si esa fe está basada en nuestro Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios que conocemos, en el Dios que nosotros enseñamos, en ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La fe tiene la ventaja de producir esperanza. Y si hay algo que no se puede perder es la esperanza. Cuando uno tiene la esperanza en uno anhela, uno trabaja, uno sueña, uno está pendiente porque cree que algo va a llegar. Y lo que ha generado en nosotros la palabra de Dios indudablemente es que nos ha devuelto la esperanza. ¿Cuántos, por ejemplo, antes de conocer al Señor decían que la vida no tenía sentido? Ahora aman la vida. ¿Cuántos antes de llegar a Cristo su hogar estaba destruido y su familia desestabilizada totalmente? Y ahora cuando han llegado al Señor han empezado a ver que hay esperanza de reconciliación, esperanza de renovación, que hay posibilidades, que hay otra visión de las cosas. Cuando uno tiene fe, se levanta o se despierta dando gracias por el día nuevo, por el sol, por el aire que respiramos. Cuando una persona no tiene fe, generalmente le da lo mismo el frío que el calor, le da lo mismo el sol que la oscuridad. Vive en una amargura permanente, vive prácticamente en las tinieblas. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? Traernos esperanza.
De ahí que estos días que he estado hablando acerca del profeta Isaías y los nombres del Señor y quién es, cómo es el Señor, nos hemos dado cuenta el domingo pasado al predicar que el Señor es como escondedero en el turbión, es decir, hay una esperanza de protección y de cuidado. Así lo hemos hablado. Entonces esto es demasiado importante. La fe es demasiado importante en la vida de un ser humano. Es demasiado, demasiado importante. De ahí mismo que nosotros los cristianos, dice la Escritura, dice Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, que no vivamos como los que no tienen esperanza. Dice, vivan como los que tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa y seguramente más adelante lo voy a mencionar. Es que nosotros somos pasajeros y transeúntes en esta tierra. ¿Usted sabe eso? Nosotros en esta tierra somos pasajeros y transeúntes. Somos como turistas que van una semana a Santa Marta o a San Andrés o no sé, o a Córdoba o vienen a Bogotá. Una semana. Nosotros estamos aquí de paso. Nuestra esperanza, nuestro reino no es este. Nuestro reino es celestial. Eso lo dijo el Señor. Así que usted tiene que aprender a copiar la fe y a mantener viva su esperanza y a mantener viva su convicción en el Señor, porque esto no es lo nuestro. Somos simplemente pasajeros y transeúntes, dice la palabra de Dios. Vamos a empezar viendo la fe razonable e intelectual de un hombre que San Mateo menciona en el capítulo 8, que seguramente ustedes han oído hablar mucho de él. Este hombre es el centurión. ¿Se acuerdan del centurión? Este hombre que dice la Biblia, a San Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 10. Vea, les cuento la historia, les leo lo que la Biblia dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y el versículo 10 me sorprende porque miren lo que dice. Al oírlo Jesús, el Señor Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es la fe razonable. Esta es la fe intelectual. La fe que podría decirse que se saca por deducción. Porque este hombre, un hombre importante en el ejército romano, centurión que tenía al cargo, creo que 100 hombres, a los cuales él les diría, hagan esto y lo hacían, es lo que él dice, vayan a tal lugar y van, lo que diga a él era lo que ellos hacían. Este hombre hace una reflexión y a mí me sorprende mucho porque él entra diciéndole, Señor. Y eso es muy importante. Está reconociendo a Jesús como Señor. Y él le dice, si todos, hace la reflexión, si todos los que tengo bajo mi cargo me obedecen a mí, ¿cuánto más te obedecerán a ti si eres Dios? Entonces observen que le dice Señor, y cuando yo observo eso, yo estoy viendo a un hombre que reconoce a Dios. Estoy viendo a alguien que en una condición de humildad reconoce a Dios. Y hemos hablado en el pasado de esto. Cuando vengamos al Señor tenemos que venir en una actitud de humildad. Acuérdense la oración del fariseo y el publicano. También lo hemos mencionado. Como el fariseo va y se para en la esquina de la cuadra de él y empieza a decir, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, no soy pecador, yo doy diezmos de todo, yo voy a la iglesia, yo levanto las manos, ¿no? Estamos diciendo y dijimos la semana pasada que a la oración hay que venir con humildad, con reconocimiento del Señor. Es decir, reconociendo que no somos dignos, que somos indignos, porque nosotros no hemos hecho nada para merecer lo que Dios nos ha dado. ¿O qué ha hecho usted para merecer lo que Dios le ha dado? Pecar, atentar contra los principios de Dios, blasfemar, maldecir, embriagarse, tener malos pensamientos. Eso es lo que usted ha hecho. Y eso no lo hace digno. Eso es lo que hemos hecho, yo también.
Y eso no nos hace dignos. Entonces cuando venimos al Señor reconocemos nuestra indignidad y este hombre lo hace porque le dice, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Ah, tremendo. Miren que hay varias veces, le dice, Señor, mi criado está postrado. Y el Señor le dice, además, no te preocupes, yo lo sanaré. Y vuelve el versículo 8 a decir, y vuelve otra vez y le dice, Señor, no soy digno. Hay un profundo reconocimiento de la indignidad de un hombre importante. A diferencia de lo que pasa en nuestro país. Un hombre tiene cualquier pedacito de poder, abusa de él. Los políticos abusan de su poder. Desafortunadamente en muchas ocasiones la autoridad, la policía, abusa de su poder. Hasta el portero del edificio. Hay una cosa que dice que estos son los 10 minutos del portero. Él se cree el dueño del edificio. Y algunos de ellos, ustedes saben de cosas que han pasado con ellos. Entonces, se exaltan. Este hombre me sorprende que teniendo autoridad y teniendo bajo esa autoridad 100 hombres, reconoce al Señor. Un poco para que pensemos en eso. Algunos dicen, no, yo no soy cristiano porque el cristianismo no es para gente intelectual como yo. Ay, es la torpeza más grande que usted puede decir. Si la Biblia dice claramente que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No, es que yo tengo tantas carreras, yo soy doctor en tal cosa. No, me río de eso. El Señor dice claramente que oscurecerá la sabiduría de los sabios y dará luz a sus hijos. Así de claro. Y los exaltará. Yo he tenido que estar en lugares donde yo me siento el más pequeño. Y por pura misericordia de Dios, pues yo digo, Señor, gracias por permitirme hacer esto. Nada más acabo de salir ahora mismo acabo de salir de una reunión. Y cuando entro a la reunión, la persona que está dirigiendo me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Y yo le dije, bueno, estoy muy bien y yo represento a los Córdobas. Digo, es imposible, yo estoy ahora mismo en Israel. La reunión la estaba dirigiendo un hombre que está en Israel. Y yo decía, ¿qué hago yo con toda esta gente importante? Y el Señor me hace sentir, en este estado de humildad que debo tener, Dios me exalta. Y entonces él declara en la reunión diciendo, Jorge es la persona clave en todo este proceso. Le doy la gloria a Dios por eso. Por eso le invito a que usted reconozca al Señor. Este hombre hace un razonamiento intelectual. Él dice claramente, si yo soy un hombre normal y me obedecen 100 hombres, ¿cuánto más Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios? Y el Señor me sorprende mucho cuando el Señor dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Yo le pregunto, ¿es razonable por lo que usted conoce? ¿Es razonable tener fe en el Señor Jesucristo? Claro que sí. Si Él hizo en el pasado cosas grandes, ¿las podrá hacer hoy o no las podrá hacer? Claro. La historia bíblica nos muestra al Señor abriéndole paso al pueblo de Israel por la mitad del mar. Y después somos tan incomprensibles que después encontramos al mismo pueblo que pasó por la mitad del mar, reclamándole y queriendo matar a Moisés porque no tenían pan o porque no tenían agua. Y la respuesta es solamente de lógica. El que hizo que el mar se abriera, ¿qué es más difícil? ¿Que el mar se abra o que ellos pudieran tomar agua? Definitivamente, pues que el mar se abriera. Entonces, por eso estoy hablando de la fe razonable, de la fe intelectual. Si el Señor lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 8, ¿se acuerdan? El texto bíblico dice claramente que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, el hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Entonces ahí hay una deducción lógica. ¿Amén? Les dejo esto en el corazón. La lógica, la fe razonable del centurión, la intelectualidad del centurión, nos hace pensar
que lo que Dios hizo en el pasado, lo hace también en el presente. Segundo, la fe condicional. Les voy a mostrar otro pasaje que está ahí mismo. La fe condicional del leproso. Ahí en el capítulo 8, ahí en San Mateo capítulo 8, los 2 primeros versículos. Dice el texto: cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, oigan esta palabra, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esa es la fe condicional del leproso. ¿Por qué, pastor? Por una cosa sencilla. Él no dudaba que el Señor lo pudiera sanar. Él estaba seguro que el Señor lo podía sanar. A veces nos pasa también. Estamos seguros en ese Dios poderoso, en ese Dios que creemos, en ese Dios que hemos visto obrar durante toda la vida, que lo hemos visto obrar históricamente en el proceso de la Biblia, de la Escritura, pero que lo hemos visto obrar en el proceso de nuestra propia vida. Yo tengo mucho que decir, por ejemplo. Desde los 5 años de edad conozco al Señor y todo el tiempo lo he visto hacer milagros extraordinarios. Yo sé que lo puede hacer. Y no tengo dudas, no tengo dudas. Generalmente cuando se ataca mi mente y pienso que es imposible y que es difícil humanamente, hay una respuesta dentro de mí espiritual que dice: Él lo puede hacer, sé que Él lo hace porque Él lo ha hecho en el pasado y porque Él es Dios. Y este hombre no dudaba que el Señor Jesús podía sanarlo, por eso le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como cuando el papá le decía a uno, mi papá me decía, estábamos en la cosa, decía: ¿quiere patilla? Entonces yo no me ponía a decirle: si usted me quiere dar, no, yo le decía: sí, claro, porque yo estaba seguro que él tenía el poder para dármelo. Y a algunos uno les dice, me pasa mucho generalmente con los muchachos en Córdoba: tú quieres esto, están tan acostumbrados a tener tan poco o a no tener nada, que cuando uno les ofrece dicen: si quiere, pues si no le quisiera, pues decía mi mamá, si no le quisiera dar, pues no le preguntaría nada. Y eso pasa con este hombre. Él sabe que el Señor le puede sanar y le dice: si quieres. ¿Y saben por qué algunos dicen si quieren? Porque entran en dudas. Porque creen que Dios hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice claramente, hablando el Señor en el Evangelio, dice claramente que para Él no hay diferencia entre el blanco, el negro, el esclavo, el libre, el intelectual o el no intelectual. Para Él todos somos sus hijos. Y usted no puede considerarse menos que ninguno de los creyentes en Cristo. Usted es su hijo y ya. Como padre no hago más por una hija que por la otra porque me cae más bien o me cae menos bien o me cae mal o menos mal. No, son mis hijas. Y procuro en esa equidad darle a cada cual lo que le corresponde. Ahora, no puedo negar que en algunas ocasiones quiero darle un regalo a una que no le doy a las otras, pero me pasa regularmente con todas. Es decir, a veces con una, a veces, pero todas en ese concepto de igualdad. Entonces, alguien me dice: pastor, ¿y por qué nos pasa eso? Se sienten pecadores. ¿Y saben quién los hace sentir pecadores? Satanás. Satanás los hace sentir pecadores. Les está acusando permanentemente. Recuerden que la Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos. Entonces cuando usted está orando: Señor, te pido que tú me des un hogar, que tú me des una familia, Satanás dice: pero usted no merece nada, usted fue muy pecador, acuérdese que usted fue, y empieza a mencionarle y usted dice: sí, yo no merezco. O cuando usted está rogando a Dios que le dé una casa: Señor, dame una casa, un lugar donde yo vivir. No, pero si usted ha malgastado el dinero, si usted ha hecho, eso fue en el pasado. Aprenda a decirle y hablarle a Satanás también en la autoridad del Señor: Satanás, eso fue en el pasado, pero yo ahora soy nueva vida en Cristo. Dios ha cambiado mi vida y yo ahora estoy escondido en sus manos y Él es mi proveedor. Si usted lo puede decir así, está declarando una cosa demasiado importante. La Biblia dice claramente que si nosotros, siendo malos,
sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Vamos a ver a que Angélica nos ayude con San Mateo capítulo 7, del versículo 9 al 11. Escuchen eso. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si usted sabe dar buenas cosas siendo un ser humano, pecador como somos, con todas las equivocaciones que tenemos, procuramos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no es así? Así es. ¿Cuánto más Dios? Que es un Dios amoroso, misericordioso, que no tiene las inclinaciones ni las debilidades que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué tiene miedo a pedir al Señor? Háblele, háblele desde el corazón. Dígale, cuéntele. El Señor quiere que le hablemos y le digamos, Señor, es que me pasa esto, esto es lo que siento, y pídale con tranquilidad. Eso es lo que San Mateo está diciendo allí. Ahora, que usted no le piden a Dios porque, ay, pastor, es que yo soy pecador, yo cometí muchos pecados en el pasado, ahora todo lo que tengo es absoluta. Yo reconozco que es absoluta misericordia de Dios. Pero quiero decirle, y ahí tiene Angie también un versículo que es muy importante. Isaías capítulo 43, versículo 25. Miren lo que dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Escuche eso. ¿Por qué razón usted deja llenar su mente de pensamientos que obstruyen su fe, que obstruyen su oración? Es que muy pecador, que es que... No, ahí está diciendo claramente el Señor. Yo soy el que perdono tus pecados por amor de mí mismo. Dice, y nunca más me acordaré de ellos. No sucede como cuando estábamos en la casa, que a veces la mamá a uno le decía tal cosa, decía, acuérdese que usted hizo tal cosa y por eso es que yo no le voy a dar esto. ¿Les pasó alguna vez? A mí sí. O mi papá decía, acuérdese que tal. No, cuando el Señor perdona, perdonó y olvidó. Y es lo que usted también debe hacer. No ande perdonándole a sus hijos temporal o a su esposo o a su esposa temporalmente para estarle recordando. Si perdonó, es perdón y olvido. Esta es la fe condicional del leproso, pero una condición que él mismo se establece, no porque el Señor lo pide. Él le dice, Señor, si quieres. ¿Y qué dice la Biblia que el Señor dijo? Porque Él está abierto a eso. Jesús extendió la mano y le tocó. Dijo, quiero ser limpio. Mire que extendió la mano sin hablar. Le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor quiere siempre ayudarnos, porque nos ha llamado para bendecirnos, pero quiere escuchar de nosotros de verdad, con honestidad, nuestra petición y nuestra oración. Jesús, el Señor Jesús, con una sola palabra le quitó la incertidumbre a este hombre, le quitó la duda, simplemente dijo, quiero. E inmediatamente fue. El Señor quiere. Crea en Él. Active esa fe. Y yo estoy seguro que usted terminará este año dando gracias a Dios por la victoria que le has dado. Aleje la duda, aleje el temor. Crea que Él puede y quiere, en su amor y en su misericordia, hacer esto que usted está pidiendo. Vamos a la número 3. Esto está bueno. Número 3. San Juan capítulo 11, versículo 20. Recuerden ustedes que San Juan en ese capítulo 11 está hablando acerca de la resurrección de Lázaro, la muerte y resurrección de Lázaro. Y bueno, no voy a leer todo el pasaje, pero voy a leerles algunos versículos. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús estaba en un lugar? Y entonces le mandaron decir que Lázaro estaba enfermo. Y entonces y luego le mandan decir que Lázaro ha muerto. Y cuando él regresa, entonces se encuentra con Marta y con María. Dice el versículo 20 del capítulo 11. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oiga esto, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ¿sí oyen?
mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Observen. El Señor le está diciendo a Marta, no, Él va a resucitar. Y ella dice, sí, Señor, pero yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Y es cuando se hace una declaración tremenda. El Señor Jesús dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe parcial de Marta y de María. La fe de algunos de nosotros. Ella le dice, si hubieras estado aquí. Y después acuérdese que por allá el versículo 39, cuando el Señor lo va a resucitar, que ya llegan allá a la tumba, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y aparece otra vez Marta. Señor, ya hiede, ya está podrido. Oigan esto. Ya hiede, ya está podrido. Eso es lo que quiere decir, porque ya es de 4 días. ¿Acaso usted no ha leído al libro del profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos? Cómo en esta visión estos huesos secos se van juntando y se van llenando de cartílagos y de pie y de cuerpo y de... ¿No ha leído eso? ¿Acaso el dador de la vida no era el Señor para que Marta estuviera con ese tipo de dudas? Un día cree, otro día no cree. Esa fe momentánea, parcial. Yo creo que Dios puede hacer esto, pero esto no. Yo sé que Dios me puede quitar el dolor de cabeza, pero sanar el cáncer, yo no creo. ¿Qué piensa de eso? Oh, hermanos, la Biblia dice que el Señor resucitó a Lázaro por amor a él. Cristo fortaleció la fe de ellas. Él puede hacer lo mismo contigo. Pero el Señor quiere una fe total, una fe absoluta. ¿Se acuerdan aquel día? El Evangelio de San Marcos capítulo 10 narra también un evento muy especial, muy extraordinario, cuando el Señor Jesús ministra al hijo de este hombre que lo tomaba un espíritu demoníaco y lo tiraba en el agua y lo tiraba en el fuego. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesús sana al muchacho endemoniado, que los discípulos no pudieron, y el Señor llega y encuentra un tumulto de gente, dice, ¿qué es lo que pasa? Y entonces aparece un hombre y le dice, es que traje mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran y no pudieron hacerlo. Y el Señor les dice, generación, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y que luego ellos le preguntan, y Señor, ¿y por qué nosotros no fuimos capaces? Y el Señor dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es un pasaje muy interesante. Dice el texto que entonces el Señor le pregunta al Padre, versículo 21 del capítulo 9 de San Marcos, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dice, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero él dice, pero, escuchen, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le responde, si puedes creer, al que cree, todo es posible. El Dios que puede sanar el dolor de cabeza puede sanar el cáncer. El Dios que puede proveer una libra de arroz puede proveer el mercado completo y llenar la alacena durante todo el tiempo. El mismo Dios que multiplicó el aceite de la viuda para que sus hijos no fueran esclavizados y lo proveyó el aceite hasta que se acabaron las vasijas, es el mismo Dios que puede proveerte ahora en esta necesidad. El Dios que pudo hacer el milagro de que en el vientre de un pez hubieran monedas para pagar el impuesto, es el mismo Dios que te puede ayudar ahora que no has pagado el impuesto. Y de una manera sobrenatural. Léanle el pasaje de la Biblia. El Señor mandó a alguien a pescar. Cuando regresó con un pez, abrieron el pez y había 2 denarios, ¿sabían ahí? Con esos denarios se pagaba el impuesto y además quedaba plata. ¿Lo han leído? Y si estás en este momento en esa dificultad, simplemente cree totalmente. Si la Biblia dice, y el Señor dice claramente, la Biblia dice claramente que atesoran los impíos, atesoran los ricos impíos que no conocen a Dios.
para que Dios bendiga a sus hijos. ¿Has tenido experiencias de ese tipo? Como personas de quien nunca esperaste, pero creíste en el Señor, aparecieron dándote. Yo sí. Muchas veces, pero no una, muchas veces. Proveyendo mucho más de lo que necesitaba a título personal, cuando era a título personal o familiar, o en la iglesia. Me faltaría tiempo para contar las maneras como cuando esta misión y esta iglesia nació, Dios proveyó misteriosamente. Como que un hombre pidiera prestado el baño, entró al baño y yo pues, ¿cómo le iba a negar la posibilidad en una iglesia a alguien de entrar al baño? Y cuando salió, que salió corriendo, me dijo, mire, ahí sobre la silla le dejé algo. Y pues no creímos mucho, quién sabe, pensamos cómo dejaría el baño. Y cuando fuimos a mirar, había un cheque al portador por una suma de dinero que nos permitió cubrir las necesidades de la iglesia en ese tiempo de tanta dificultad. Y es lo mismo que ha pasado ahora. En este tiempo de pandemia, los ingresos de la iglesia se bajaron al 40%. Ni siquiera recursos para poder hacer cosas que siempre hacemos. Y de manera misteriosa, en la cuenta aparece una consignación y no sabemos de quién. O alguien viene y trae un sobre y no sabemos a veces quién. Algunos colocan su nombre, otros no. Es Dios. Es Dios quien se comprometió a sostener la obra y a sostenerte a ti. Y a proveer un empleo y a proveer recursos económicos porque tú eres hijo de Dios. Y la Biblia dice claramente que Él bendice a los que lo conocen y a los que viven para Él. Entonces esta fe parcial, que un día sí y un día no, no te va a traer ninguna bendición. Debes creer firmemente, fielmente, que el Señor que proveyó en el pasado, proveerá en el presente también. A mí me sorprende porque el Señor le dice, si puedes creer al que cree todo le es posible. Y miren esto, el hombre dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es como que, sí creo, pero no creo. Porque dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, ayuda a mi fe. Seguramente a usted le pasa igual. Allá me está diciendo, pastor, sí, a mí me pasa, yo a veces, no sé, me levanto con una fe y con una seguridad y alegre y tranquilo, yo digo, el Señor va a ayudarme, Él es mi proveedor, pero cuando llegan las 10 de la mañana ya se me baja el ánimo, ya se me baja todo, ya empiezo a entrar en angustia, en desesperación. He ahí el problema. No puedes tener una fe parcial, una fe total, pase lo que pase. El Señor va a proveer. Como si no tuvieras techo en tu casa y ves que viene una gran nube oscura, que va a caer un aguacero y empiezas a desesperarte porque va a llover. Ese mismo Dios puede hacer que esa nube de agua vaya a otro lugar mientras pone el techo sobre tu casa o envía a alguien para que lo ponga. Eso nos ha sucedido. Te puede suceder a ti también. Dile como ese hombre al Señor, Señor, yo creo, pero a veces dudo, a veces entro en crisis, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor va a hacerlo esta noche. Y déjenme terminar. Hay otro pasaje que está aquí en San Marcos capítulo 5. Este lo conocen ustedes y seguramente no me voy a demorar en él. La mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Aquella mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre permanente. Qué terrible sería eso. ¿Ustedes se imaginan? Y en aquel tiempo, no sé, no existían seguramente toallas higiénicas, no sé cómo manejarían eso, pero sería terrible para ella eso. Y dice la Biblia que había gastado mucho en muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y que cada vez le iba peor. Y que cuando oyó hablar del Señor Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. ¿Saben qué veo ahí yo? La fe atrevida, la fe desesperada de la mujer del flujo. Porque hay estados de fe así. Ella viéndose frente a que ya no tenía nada, había gastado todos sus recursos, cada vez le iba peor. Me imagino la cara demacrada por la anemia que ella mantendría,
su falta de energía y de vitalidad. Ustedes saben que eso es lo que pasa a las personas que tienen anemia, pierden vitalidad, pierden fuerza, les da mucho sueño, sienten mucho cansancio. ¿Se imagina esta mujer? Y cuando oye hablar del Señor Jesús, seguramente alguien le dijo, ¿sabes que Jesús de Nazaret, quién es? Y entonces le dice, es el Hijo de Dios, y seguramente empieza a hablarle, a testificarle, y lo he visto hacer milagros, y ella dijo, seguramente si tú vas allá, entonces y entonces dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. No necesito hablar con él. ¿Qué dice la Biblia? Pues que ella hizo eso. Casi yo me la imagino arrastrándose, porque la multitud era muy grande, ella no tenía ni la fuerza, ni la capacidad para abrirse paso entre la multitud, y yo me la imagino detrás y abriéndose paso y da, hasta que seguro llega a un lugar y alcanza a tocar el borde del manto. Pero no es el borde del manto lo que tiene el sentido acá. Lo que tiene el sentido acá es la fe, porque ella, dice el texto, decía, si tan solo tocar el borde de su manto. La fe de la mujer desesperada que lo ha perdido todo. La fe atrevida de aquel que es capaz de creer porque sabe que ya no hay ninguna otra opción. Ella se dijo, esta es mi única esperanza. Si tocare tan solo su manto, y a mí me toca esto para decirte esta noche que Cristo, el Señor, quiere solucionar tus emergencias. Esta es una fe de emergencia. Es una fe agresiva y necesitamos tener fe agresiva. No fe pasiva solamente, sino fe agresiva. Esa fe pasiva es la fe que uno mantiene permanentemente, pero esta fe agresiva es cuando en momentos difíciles tenemos que tomar decisiones y decir, digo, tomo esta decisión en la fe del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo tomo esta decisión. Lo he tenido que hacer. Lo he tenido que hacer muchas veces. Digo, Señor, no sé qué hacer, pero en fe tomo esta decisión y la he tomado. Y esa fe desesperada, Dios le ha dado una tremenda respuesta. Cuando compramos nuestra primera propiedad para la iglesia, así fue. O lo tomábamos o lo dejábamos. Era comprar una casa para hacer la iglesia, comprar un terreno para hacer la iglesia, y no teníamos el dinero. Y aquella noche no pude dormir, y vine y hablé, fui donde tenía que ir, y yo veía que las posibilidades humanamente eran imposibles. Imposibles. Tomé la decisión en fe y dije, Señor, en tu nombre lo hago. Y ahora esa propiedad la tenemos, pertenece a nuestra iglesia, a nuestra misión. Si no hubiera hecho aquello, seguramente no tendríamos lo que ahora Dios nos ha dado por privilegio. Pero hay cosas que he dejado de hacer y me he llenado de miedo, de temor. Me he llenado de temor. Digo, no, ¿qué tal? No, y vea. Y luego he tenido que llorar y lamentarme. Se necesita una fe atrevida. La fe de la mujer o la fe de Pedro cuando vio caminar al Señor sobre las aguas y dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y arrancó a caminar hasta que quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse. Si hoy puedes creer esta palabra, y la he tomado toda de la Biblia, se dan cuenta que está tomada toda de la Biblia, porque no es lo que yo pienso, ni lo que yo opino, ni lo que opina Angélica, que está conmigo, o John, que está conmigo, o Angie, o Rosa, que está aquí entrenándose para hacer este trabajo. No es lo que nosotros pensamos, es lo que esta palabra dice. Y si puedes creer a esta palabra, Dios hará un tremendo milagro en tu vida en este fin de año. Recíbela en tu corazón y arriésgatela, juégatela. Te la has juzgado por personas, te la has juzgado por políticos, te la has juzgado por hombres, por mujeres, y has fracasado, te han engañado. Dios no miente, Él es la verdad, y a esa verdad le suma su amor y su misericordia, como dice la Biblia,
son nuevas cada mañana. Te invito para que tomes una decisión de fe hoy. No sé si la fe intelectual del centurión. Tampoco sé si la fe condicional del leproso, pero te recomiendo que no. Que tomes una decisión certera de fe. Esa fe parcial de Marta y de María, pues no, decídete a creer realmente. Te invito a que tomes la fe atrevida y desesperada de la mujer del flujo de sangre. Tengo la más plena certeza que recibirás respuesta del Señor. Y juntos, tú y yo, nos alegraremos porque me escribirás y me dirás, pastor, yo escuché el mensaje ese miércoles maravilloso, tomé esa decisión y aquí estoy bendecido. O algunos seguramente me escribirán, como me pasa, pastor, no hice caso a lo que Dios me dijo ese día a través de la palabra que usted predicó y vea, perdí todo. Arriésgate. Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quieres orar conmigo? Dile, Señor, vengo a ti, agradecido por tu amor y tu misericordia, y pidiéndote perdón, porque he fallado muchas veces. Mi fe es débil, parcial, a veces sí, a veces no. Oh Señor, o como la de este hombre que dijo creo, pero después dijo que no creía. Ayúdame a tener una fe como la de la mujer del flujo de sangre, atrevida. Ayúdame a tener una fe como la del centurión, que se lanza a creer que tú eres Dios y que tú tienes todo el poder. En tus manos está mi vida, está mi necesidad, está mi lucha. Ahí está. Creo, Señor. Creo y recibiré de ti la bendición. No sé si hoy, o mañana, o pasado mañana, o cuándo, pero aun cuando no haya llegado, sigo creyendo porque yo espero en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los guarde. Ya entre semana nos vemos el jueves. Acuérdense, jueves 6:30, 24 de diciembre. No el miércoles, es solamente por esta vez. No el miércoles, sino el jueves a las 6:30. Y nos vamos a ver el domingo a las 9:30 en el culto de acción de gracias. Gracias por sus ofrendas, por los que diezman, por los que no lo pueden hacer pero oran por nosotros. El Señor tratará con cada uno conforme su fidelidad en un tiempo tan difícil como este. Los bendigo a todos. Los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesús. Descansen, que tengan la paz del Señor todo el tiempo. Buena noche para todos.